¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos. Comenzamos a compartir nuestro programa de la COFA, Confederación Farmacéutica Argentina. Nuestro primer convocado es el farmacéutico Ricardo Pesenti, a quien le preguntamos qué es lo que se celebra el 17 de mayo. Hola Tete, ¿cómo estás? Gracias por la invitación y un placer participar de nuevo en tu programa. Sí, mañana 17 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Hipertensión Arterial, un día que se conmemora gracias a la Organización Mundial de la Salud, que así lo declara, al cual adherimos todas las organizaciones científicas del mundo y la Confederación Farmacéutica Argentina también obviamente a este día. ¿Por qué es importante conmemorar un día de la hipertensión arterial? Bueno, es importante porque ese día nos hace tomar conciencia de la importancia que tiene esta enfermedad en la población en general. Recordemos que el 45% de los infartos de miocardio son causados por hipertensión y el 50% de los accidentes cerebrovasculares también. Por lo tanto, tener controlada la presión arterial es una meta de todo la salud mundial y es una meta que estamos todavía muy lejos de conseguirlas. ¿Cuáles son los factores de riesgo de la hipertensión? Bueno, ¿cuáles son los factores de riesgo que condicionan a una persona a tener o no hipertensión arterial? Bueno, son varios. Uno es la genética de la persona, los antecedentes familiares, si los padres, hermanos han tenido o padecen hipertensión arterial, es muy probable que también esa persona lo padezca. Después los hábitos saludables, los hábitos de vida, si la persona es sedentaria o hace actividad física, eso es muy importante. Si en su alimentación tiene una alimentación sana, no tan rica en grasas, o en el consumo de la sal, también si se consume mucho alcohol o si se consume tabaco. Todas esas son hábitos que uno los puede ir modificando y el hecho de modificarlos pueden hacer que la hipertensión arterial se controle. Si así todo, con el cambio de hábitos saludables y obviamente la intervención del médico, los valores de presión arterial siguen siendo altos o elevados, es posible que el médico empiece una terapia con medicamentos en esos casos. ¿Cuáles son los valores normales de la presión arterial y cómo debe ser la toma? ¿Cuál es el valor esperable de una presión arterial? Bueno, para que una persona no se la considere hipertenso, debería tener en sus valores de presión máxima o sistólica menos de 140 milímetros de mercurio y la presión mínima o diastólica menos de 90 milímetros de mercurio. Eso es lo que se espera con una toma de presión que se tiene que hacer en condiciones ideales. La persona tiene que estar en reposo, ese reposo tiene que tener varios minutos, no tiene que haber bebido ninguna bebida como tipo té o café media hora antes, ni haber consumido ni alcohol ni tabaco, haber orinado también, la vejiga tiene que estar despejada. Todas esas y un paciente bien sentado, con la espalda bien apoyado y con un aparato de medida de presión que esté normatizado. Bueno, en todas esas condiciones y una medida menor a 140-90, que también hay que repetirla, siempre se toman 2 veces, eso va a indicar que en ese momento ese paciente no está con la presión alta. Es ideal controlarse habitualmente la presión y bueno, si en algún momento se detectan valores por encima de 140-90, es importante consultar al médico clínico que si lo evalúa dispondrá la interconsulta con algún cardiólogo o algún especialista. ¿Qué elementos hay que tener en cuenta en esta pandemia? Bueno, ¿qué podemos decir de esta pandemia de COVID-19 y hipertensión arterial? Bueno, todo este tipo de procesos siempre llevan a un incremento de efectos cardiovasculares. Y dentro de esos efectos cardiovasculares, obviamente que la presión va a estar también dentro de ellos.
siempre en estados de catástrofes, guerras, desinformación social, pandemias, los valores de personas o la mortalidad por estos episodios aumentan. Debido a que, muchos pacientes empiezan a no acceder a los sistemas de salud, mucha gente por mal desinformación deja de tomar la medicación, mucha gente se siente tal vez mal y por no ir a un centro de salud de atención primaria se queda más tiempo en su casa de lo que debería, en el sentido de porque prefieren no ir a pensar en que se pueda contagiar algo. Entonces todos esos factores hacen que las tasas que hoy no se están midiendo tengan una incidencia seguramente mayor en casos que vamos a tener de eventos cardiovasculares, cerebrovasculares, ¿sí? Y afecciones renales. Por eso es importante que la gente no deje de tomar la medicación, que la gente siga consultando a sus médicos, que consulte a los farmacéuticos, que no abandone ninguna terapia y que siempre se mantenga alerta a los síntomas que pueda tener. Son momentos de angustia y son momentos difíciles para todos, entonces con más razón creemos que es importante que la gente esté atenta a posibles síntomas de presión arterial. Y finalmente, ¿qué es lo que va a suceder este año con la campaña Conoce y Controla tu presión arterial? Bueno, con respecto a Conoce y Controla tu presión arterial, que el año pasado la Confederación Farmacéutica Argentina acompañó a la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial en esa campaña, que se hace todos los mayos. Este año, obviamente, por la pandemia está suspendida esa campaña, pero sí podemos compartir los datos del año pasado, que recién están siendo publicados, en el cual de 100.000 personas que participaron activamente tomándose la presión en esta campaña, se detectaron 53.000 personas con hipertensión arterial, de las cuales un tercio no lo sabía, otro tercio de la población lo sabía, pero no estaba bajo ningún tratamiento controlado, y un tercio sí estaba controlado y bajo tratamiento. Es decir, que de una población de 100 personas, en este caso 100.000, pero del 100%, conseguimos que la mitad sea hipertensa, y de esa mitad, un tercio no sabía que lo tenía. Es decir, estamos hablando de mucha cantidad de población. Por lo tanto, es muy importante el control de la presión. Saben ustedes que la farmacia es un lugar muy cercano, que hoy, a pesar de la pandemia, se puede acceder fácilmente, así que no dejemos de controlarnos la presión. Tienen en el farmacéutico una persona que los va a controlar y que va a seguir los protocolos para que así sean. Así que este Día Mundial de la Hipertensión, cuidemos de esta enfermedad, porque realmente es una enfermedad silenciosa que puede evitar otros problemas mayores si la controlamos bien. Así que los invitamos a controlarse y a cambiar los hábitos saludables en su vida diaria. Gracias, Ricardo, muchas gracias. Si te duele, que sea de risa. Para todas las demás molestias, existe Sertal. El antiespasmódico que alivia malestares estomacales, dolores menstruales, digestivos y espasmos intestinales. Sertal. Qué felicidad sentirse bien. Presentamos ahora a la farmacéutica Nancy Radicic y vamos a hablar de meningitis. ¿Qué es la meningitis? ¿Y hay distintos tipos? Hola, ¿qué tal? Qué gusto estar de nuevo compartiendo el espacio, ahora de un modo diferente, pero siempre tratando de aportar algún consejo o alguna información útil para la población. ¿Qué es la meningitis? La terminación itis, ya lo hemos dicho alguna vez, significa inflamación. Por lo tanto, meningitis sería inflamación de las meninges. Las meninges son unas membranas muy delgadas que envuelven nuestro cerebro y nuestra médula espinal, protegiéndolos. Ahora, ¿por qué pueden inflamarse las meninges? Las causas son diversas, pero las más comunes son infecciones virales o bacterianas.
aunque también la meningitis puede deberse a una infección fúngica, es decir, causada por hongos, a alguna enfermedad inflamatoria en particular, a la reacción a algún medicamento, a algún golpe, traumatismo, accidente. En fin, las causas son diversas, pero la mayor parte de las meningitis, como dije, son causadas o por un virus o por una bacteria. Y esto es importante diferenciarlo porque, según cuál sea el agente causante, va a ser el tratamiento a aplicar y la evolución esperable de la enfermedad. ¿De qué forma se transmite? ¿De qué manera se contagia? La meningitis se contagia de persona a persona, a través de las microgotas de saliva que todos emitimos al hablar, al toser, al estornudar. Por eso, ahora que la pandemia de COVID-19 nos ha enseñado bastante y nos ha recordado los métodos de prevención, es importante que los sigamos aplicando porque son útiles para prevenir cualquier enfermedad infecciosa, cualquier enfermedad de transmisión por vía respiratoria, meningitis incluida. El toser o estornudar en el pliegue del codo, el lavarse las manos con frecuencia y con jabón, el utilizar alguna solución antiséptica, ventilar los ambientes, el evitar mientras sea posible los hacinamientos. Son todas medidas preventivas que deberíamos aplicar, incorporar ya en nuestra vida para reducir la transmisión de enfermedades. La meningitis es una enfermedad que puede afectar a personas de cualquier edad, pero los más expuestos son los bebés y los niños y las personas que tengan el sistema inmunitario comprometido, porque ese sistema inmunitario que no está funcionando correctamente no va a poder atacar ese agente causal que ingrese al organismo y el agente se va a desarrollar dentro del organismo y va a desarrollar la enfermedad. ¿Qué síntomas tiene y cómo se diagnostica? Los síntomas son diversos y van a cambiar según la edad de la persona afectada, pero síntomas comunes son fiebre alta y de aparición súbita generalmente, fotofobia, es decir, no se soporta la luz, rigidez en la nuca, a veces es tal que la persona no llega a tocar el pecho con el mentón, dolor de cabeza, dolor muy intenso, a veces puede haber náuseas, vómitos. Ante la aparición de estos síntomas es importante que la persona no se automedique, o si es un chiquito no lo automediquen, y consulten con el médico. ¿Por qué? Hay dos tipos principales de meningitis, decíamos, las virales y las bacterianas. Si la meningitis es viral, el tratamiento generalmente va a ser sintomático, es decir, algo para aliviar la fiebre, el dolor de cabeza. La enfermedad va a evolucionar y va a curar sola. Pero si la meningitis es bacteriana, que son la menor cantidad de casos, pero los más graves, si no es tratada a tiempo, puede desencadenar en una situación muy grave que puede llevar incluso a la muerte, o puede dejar secuelas auditivas, neurológicas. Por eso, cuanto antes se inicie el tratamiento, mucho mejor. Y para poder iniciar el tratamiento correcto, que en el caso de la meningitis bacteriana es con antibióticos, hay que hacer análisis, porque el diagnóstico se hace solo a través de análisis de sangre, a veces análisis de imágenes, una punción lumbar para extraer una pequeña cantidad de líquido cefalorraquídeo y analizar ahí si hay bacterias causantes de la enfermedad y a qué antibióticos son sensibles esas bacterias. Y una vez diagnosticada hay que iniciar de inmediato el tratamiento con antibióticos sobre todo, para matar a la bacteria y que la enfermedad evolucione favorablemente y que la persona cure sin sufrir secuelas. Y finalmente, Nancy, ¿de qué forma se trata la meningitis? ¿Cuál es el tratamiento? Como ya dije, si es una meningitis viral, el tratamiento va a ser sintomático. Algún antipirético para bajar la fiebre, algún analgésico para calmar el dolor de cabeza, porque pensemos que el
cerebro está comprimido por la inflamación de esa membrana que la rodea, entonces eso es lo que provoca el dolor. Así que un analgésico para disminuir el dolor. Pero en el caso de las meningitis bacterianas, hay que esperar el resultado del antibiograma para ver a qué antibiótico es sensible la bacteria. Por lo tanto, comenzar lo más pronto posible el tratamiento con el antibiótico correspondiente durante el tiempo especificado para hacer que la enfermedad vaya evolucionando favorablemente y la persona cure sin sufrir secuelas. Suelen usarse también corticoides para disminuir la inflamación. Y un dato importante, está bien, tenemos tratamiento para cuando la enfermedad se produjo, pero en el caso de la meningitis bacteriana, que es, repito, la más grave, hay vacuna. Por lo tanto, es sumamente importante la vacunación en los niños. Está la vacuna para la meningitis, la antimeningocócica, está dentro del calendario de vacunación, por lo tanto, los chiquitos deberían estar todos vacunados. Y si algún chiquito no fue vacunado, se le aplica una única dosis en los chicos más grandes o en los adolescentes, como para prevenir, no solo evitar que la persona contraiga la enfermedad, sino evitar la transmisión, cortar la cadena de contagio. Como suele decirse siempre, la vacunación es un acto solidario, porque no solo me estoy protegiendo yo al vacunarme, no solo se va a evitar que yo contraiga la enfermedad, sino además voy a cortar la cadena de transmisión. El agente causal no pudo seguir su camino y no pudo seguir infectando a otras personas. Por eso la importancia de la vacunación, particularmente en este caso, cuando es una enfermedad grave y hay una vacuna para prevenirla. En esta época de la pandemia del coronavirus es bueno tener en cuenta las siguientes diferencias. Si tenés tos seca y estornudos, se debe a la contaminación del aire. Si tenés tos, mucosidad, estornudos y secreción nasal, es un resfriado común. Si tenés tos, moco, estornudos, secreción nasal, dolor de cuerpo, debilidad y fiebre leve, es una gripe. Si tenés tos seca, estornudos, dolor corporal, debilidad, fiebre alta y dificultad para respirar, padeces coronavirus. Como siempre, la recomendación, consulta al médico o al farmacéutico. Pasamos a otro tema y presentamos a la farmacéutica Andrea Sánchez. La primera pregunta es, ¿qué es la hemofilia? Buenas tardes, Tete, muchas gracias por la invitación nuevamente al programa. La hemofilia es un trastorno hemorrágico donde la coagulación de la sangre se ve alterada por la falta de uno de los factores de coagulación. La coagulación es un sistema complejo que ocurre por una serie de reacciones a cargo de las proteínas plasmáticas, factores tisulares, las plaquetas y el ion calcio. Es un sistema que se llama comúnmente cascada de coagulación, en la cual normalmente se encuentra en equilibrio y funciona perfectamente, pero en el caso de la hemofilia, el faltante de uno de estos factores o la disminución en la acción de los factores ocasiona sangrados y hemorragias. Los sangrados generalmente son internos, las hemorragias son intraarticulares o en los músculos y se evidencian por moretones, por enrojecimiento, dolor en la zona y puede haber alteraciones un poquito más graves como son hemorragias en la cabeza o en el abdomen, que esas son las menos frecuentes, pero también existen. ¿Cuáles son las causas de la hemofilia? Las causas son genéticas,
se producen por cambios o mutaciones de un gen que es el encargado de llevar la información para la formación de estos factores de coagulación. Generalmente se produce esta enfermedad mucho más en hombres que en mujeres. Las mujeres suelen ser portadoras porque este gen está en el cromosoma X. Hay distintos tipos de hemofilia. Los dos más importantes son la hemofilia tipo A, que es por deficiencia o falta del factor de coagulación 8, y está la hemofilia tipo B, que es menos común, es 5 veces más común la A que la B, pero también se produce por falta o disminución, pero en este caso del factor 9. Estos tipos de hemofilia son ya muy estudiados y con tratamientos que se van mejorando sobre todo en los últimos años. ¿Y cuál es el tratamiento entonces para la hemofilia? Con respecto al tratamiento de la hemofilia, podemos decir que la mejor forma de tratar la hemofilia es reponiendo el factor faltante. Afortunadamente existen concentrados de factores de coagulación derivados de plasma sanguíneo o recombinados. Después se usa también en hemofilias, digamos, más leves, la desmopresina, y en casos puntuales como pueden ser una extracción, el ácido aminocaproico, y también existe, pero se usa muy poco, los crioprecipitados. Los factores 8 y 9, que son los concentrados, son medicamentos de muy alto costo y que están alcanzados por nuestro Sistema Nacional de Trazabilidad. ¿Y cuáles son los cuidados que debe tener un paciente con hemofilia? Los cuidados del paciente siempre, digamos, tienen que estar acompañados de lo que es el seguimiento de un sistema de salud especialista en el tema. Por lo general nosotros tenemos lo que es la Fundación de Hemofilia. El paciente puede llevar, si tiene una profilaxis adecuada, puede llevar una vida normal, puede realizar actividades físicas, tendría que evitar las que son de contacto, como es el fútbol, el boxeo, el hockey, pero es bueno que haga una actividad física irregular, como en todas las enfermedades, mantener un nivel adecuado de una alimentación sana. Con respecto a la medicación, lo que es muy importante es la conservación de la medicación, que es con cadena de frío entre 2 y 8 grados. Es muy importante que el paciente lleve un registro de las aplicaciones, la cantidad que se aplicó, la fecha, el lote del producto que se aplicó, y ante un olvido o si piensa que se aplicó más cantidad de la necesaria, ante cualquier inconveniente, alguna reacción adversa, siempre es súper importante que se comunique con el médico o con el farmacéutico de confianza. Gracias, Andrea. Llegamos así con esta recorrida por distintos temas al final del programa. Les recuerdo que nuestro Facebook es Con Vos 24 horas y felicitaciones por todo el trabajo que están haciendo las farmacéuticas, los farmacéuticos en todo el país.
Hasta la semana que viene. Gracias.